Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Gloria a Dios, mis queridos hermanos en la fe, amigos y amigas que están conectados a través de este sistema radial, de este sistema virtual. Les agradecemos de todo corazón por ser fieles con Jesucristo y por sintonizar su corazón al corazón de Dios. Les saluda su servidor en Cristo, Miguel Ángel Berríos. Para quienes están hoy por primera vez siendo parte de esta programación, quiero decirles que Dios siempre nos da oportunidades para encontrarse con nosotros y para hacernos la vida diferente. Él quiere tener una relación profunda, una relación íntima con usted. Clamemos entonces al Señor, al Dios de la vida, para que le dé esa oportunidad de conocerlo más en este tiempo, en este programa y en estas programaciones que se transmiten a través de esta estación radial. Aquellos que ya están trabajando fuertemente en su comunidad, sigan abriendo su corazón al mensaje de Dios, al mensaje de su palabra, y sigan fortaleciéndose en el don de servicio. Por eso vamos a invitar al Espíritu Santo para que nos acompañe en este tiempo, en estos minutos, y podemos decirle: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a seguir reflexionando sobre los 7 dones del Espíritu Santo. Ya hemos visto anteriormente, en los miércoles anteriores, hemos venido hablando de algunos de ellos. Hemos hablado ya del don de sabiduría, del cual decíamos es el que me hace sentir gusto por las cosas divinas. También hablamos del don de entendimiento, el don que me hace aceptar la verdad revelada de Dios. Y hablamos también del don de ciencia, que es el que me hace valorar las cosas creadas por Dios como deben de ser y ubicarlas en el lugar que deben de estar. Y últimamente estuvimos viendo el don de fortaleza, del cual hablábamos, que es el don que nos vuelve valientes para enfrentar las dificultades de la vida, del día a día de nuestra vida cristiana. Es el que nos vuelve fuertes. Decíamos que el don de fortaleza es el que nos vuelve fuertes, el que hace heroica nuestra fe. Por eso recordemos el valor de los mártires. Decíamos también que este don de fortaleza nos aumenta, nos da perseverancia, nos da firmeza en las decisiones. Bueno, así a grandes rasgos es lo que hemos ido viendo en estos miércoles anteriores. Hoy vamos a reflexionar sobre el don de consejo. Para eso voy a tomar la lectura de la palabra para iluminarnos con la Sagrada Escritura en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículos 3 y 4. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues Él es el Padre que nos tiene compasión y el Dios que siempre nos consuela. Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos, para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, dice la Escritura que Él es el Dios que siempre nos consuela, que siempre nos da consejo
Él es el que nos consuela en nuestro sufrimiento. Dice que lo hace para que también nosotros podamos consolar a los que sufren, para que también les demos palabras de aliento, palabras de consuelos a aquellos que necesitan en un momento determinado de su vida. El don de consejo se da en el cristiano para iluminar la conciencia en las opciones morales que la vida diaria le impone. El don de consejo actúa como un soplo nuevo en la conciencia, un soplo nuevo del espíritu en la conciencia que nos sugiere lo que es lícito, lo que corresponde, lo que le conviene más al alma. El Espíritu de Dios sale al encuentro de esta súplica mediante el don de consejo, con el cual, con el don de consejo se enriquece y se perfecciona la virtud de la prudencia. Y este don de consejo, al perfeccionar la virtud de la prudencia, también guía nuestra alma desde dentro. Ilumina nuestra alma desde dentro sobre lo que debemos hacer, especialmente cuando se trata de tomar una opción importante en la vida. Por ejemplo, cuando usted ha sido llamado a una vocación. Ya ve, hay vocaciones a la soltería, hay vocación al matrimonio, hay vocación, digamos, como ministros ordenados. Entonces, cuando vienen esas preguntas dentro de mí, ¿qué debo de hacer? ¿Qué es lo hacia dónde Dios me está llamando? Es de escuchar al Espíritu Santo, a esa luz del Espíritu Santo a través del don de consejo, diciéndome desde dentro lo que debo de hacer, especialmente si se está tratando de tomar una opción importante en la vida. Es el que me da respuesta para poder tomar una decisión de un camino que tengo que recorrer entre las dificultades y obstáculos. Y en realidad, mis queridos hermanos, la experiencia confirma que los pensamientos de nosotros no son seguros. Los pensamientos nuestros son tímidos, son inseguros. Nuestras ideas, como dice la palabra del Señor, como dice el libro de Sabiduría 9:14, que los pensamientos de los mortales son tímidos e inseguras sus ideas. Entonces, la conciencia nuestra, tocada por el Espíritu Santo, con el don de consejo, se convierte en el ojo sano del que habla el Evangelio. Dice la Escritura, si tu ojo está malo, todo tu cuerpo está oscuro. Es decir que si ese se convierte en nuestra conciencia en el ojo sano del que habla el Evangelio y adquiere una especie de una nueva mirada, una nueva pupila, gracias a la cual es posible ver mejor qué es lo que tenemos que hacer en una determinada circunstancia, aunque ésta sea difícil, aunque ésta sea intrincada o difícil. Con el don de consejo podemos saber qué hacer en una determinada circunstancia. El cristiano, el servidor de Dios ayudado por este don, penetra en el verdadero sentido de los valores evangélicos, en especial de los que manifiesta el Sermón de la Montaña. Cuando dice, bienaventurados los que lloran, bienaventurados cuando sean perseguidos, ayudados por este don de consejo, podemos ver el verdadero sentido de los valores del Evangelio. El don de consejo, podríamos llamarlo también, es el don de saber discernir los caminos, las opciones, de saber orientar, de saber escuchar antes de tomar una decisión.
Es esa luz que el Espíritu Santo nos da para distinguir lo correcto o para distinguir lo incorrecto, para distinguir lo verdadero, para poder distinguir también lo falso. Y ese don de consejo viene a nosotros para que tomemos la opción correcta en el momento determinado. Hay un ejemplo bien hermoso dentro de la Sagrada Escritura cuando vemos el pasaje bíblico de la Santísima Virgen María en la boda de Caná. Aquí se manifiesta muy bien el don de consejo en ella. Dice la palabra de Dios que se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fíjese bien, fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, dice, su madre le dice a Jesús, no tienen vino. Jesús le responde, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Pero dice su madre a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Aquí parecería, fíjense bien, que parecería un diálogo como falto de lógica. Pero la Santísima Virgen María ha comprendido lo que la lógica humana no ve y ha acertado en su indicación a los criados. Aquí intuimos la presencia en su mente de otra luz, propia del don de consejo. Con este don de consejo, la persona, bajo la inspiración del Espíritu Santo, juzga rectamente lo que conviene hacer, incluso en los casos más difíciles. Yo sé que nunca van a dejar de faltar problemas. No faltan nunca problemas que a veces parecen que no tienen solución. Pero el Espíritu Santo socorre en las dificultades. El Espíritu Santo ilumina en los momentos más difíciles. Entonces puede decirse que posee una inventiva infinita propia de la mente divina cuando permitimos que el don de consejo se manifieste en nuestra vida. Podemos llegar, como dice, a desatar los nudos más enredados o complejos o impenetrables de nuestra vida a través del don de consejo. Sobre el Señor Jesús reposó el Espíritu Santo y le dio en plenitud ese don de consejo. Así lo profetizó el profeta Isaías. Dijo, Él no juzgará por las apariencias, ni sentenciará de oídas. Juzgará con justicia a los débiles y sentenciará con rectitud a los pobres de la tierra. Esto lo puede encontrar en Isaías 11, del 3 al 4. Y dice el Señor, por medio de Isaías también, en el capítulo 55, versículo 8. No son mis pensamientos tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Y es cierto, como la tierra dista del cielo, así también se ve excedida la prudencia del hombre por la sublimidad de los consejos de Dios. La inteligencia de Dios que no la podemos escrutar, no la podemos profundizar, es inescrutable. Entonces, así nos dice Romanos cuando se dirige aquí en la carta a los Romanos, capítulo 11, verso 33 al 34, dice, qué profundas son las riquezas de Dios y su sabiduría y entendimiento.
Nadie puede explicar sus decisiones, ni llegar a comprender sus caminos. Pues, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá darle consejos? Y Primera de Corintios 2:16 dice, ¿quién conoció la mente del Señor para instruirle? Y San Pablo vuelve a través de los romanos a decir, y por tanto, y tú, hombre, ¿quién eres para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso la olla de barro le dirá al que la hizo, ¿por qué me hiciste así? Romanos 9:20. Es decir que el buen juicio es fuente de vida para el que lo posee, pero muchas veces es como necedad o como castigo para los necios, nos dice el libro de Proverbios. Y el mismo libro de Proverbios dice, el que se extravía del camino de la prudencia habitará en asamblea de la sombra. Necesitamos que el Espíritu Santo manifieste claramente en nuestra vida ese don, esa luz en nuestro conocimiento, esa luz en nuestra conciencia para tener buen juicio. Por tanto, el buen juicio que permite orientar la propia vida por los caminos de Dios, que nos lleva sin desvío, sin engaño, tiene que ser buscado a través de ese clamor al Espíritu Santo. Tenemos que pedirle al Señor esa luz para poder entender, para poder conocer, para poder tomar decisiones correctas. Con el don de consejo, el Espíritu Santo nos habla al corazón. Sí. Y cuando nos habla al corazón, nos da a entender de modo directo lo que usted, lo que yo, lo que nosotros podemos hacer. Así, por ejemplo, cuando llegó a la primitiva comunidad cristiana de Jerusalén la noticia de que habían muchos griegos en Antioquía que se habían convertido, el Espíritu Santo envió prácticamente a Bernabé. Dice que la comunidad envió a Bernabé para apacentar o para pastorear estas comunidades. Y lo que habla la Escritura dice que Bernabé era hombre lleno de fe y de Espíritu Santo. Y lo mandaron para ver qué era lo que ocurría. Y él, por su parte, él iba feliz. Tomó su decisión feliz de ir a Tarso, también para buscar la ayuda de Saulo. Y así es como da inicio el ministerio apostólico de San Pablo. Eso lo pueden encontrar en Hechos 1, 22, 26. Y claro, fue una decisión iluminada por el Espíritu Santo. Y cuando finalmente la iglesia afrontó la cuestión de la observación, porque acuerdan que había como una dificultad en que unos querían que siguieran observando la ley de Moisés y otros no. Entonces, ellos llegaron a una solución, llegaron a un acuerdo y tomaron una decisión correcta para que evitar la polarización de las primeras comunidades. Gracias al don de consejo. Dice que cuando tomaron la decisión decía, nos ha parecido a nosotros y al Espíritu Santo. Es decir, se pusieron de acuerdo gracias a la luz del Espíritu Santo en su entendimiento para tomar una decisión correcta. Mis queridos hermanos, el don de consejo tiene que ser pedido a Dios con humildad. Si, como hemos visto, dice el Señor, tus pensamientos no son mis pensamientos y mis caminos no son tus caminos. Entonces, solo como don de Dios, como don del Espíritu Santo, será posible a las personas el buen consejo.
Es decir, solamente por la oración de súplica, por la docilidad incondicional al Espíritu Santo, vamos a conseguir el buen juicio siempre y en todas las cosas. Pero hemos de pedírselo a Dios con humildad, en oración de súplica. Clámame a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Por eso el libro de Proverbios 21:30 dice: no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo humano que valgan delante del Señor. Por eso dice: suyo es el consejo, suya la prudencia, dice el libro de Job, capítulo 12, verso 13. Entonces, cuando dice suya es el consejo, suya es la prudencia. Por lo tanto, tendremos que suplicarle incesantemente al Señor que nos dé el don de consejo para poder tomar decisiones correctas, o para poder dar una palabra de aliento, de consuelo a alguien que está pasando una seria dificultad, o que de pronto se encuentra encerrado, se encuentra en un callejón sin salida. Hemos de clamarle al Señor para que nos ilumine, para que nos dé el don de consejo. Por lo tanto, tenemos que suplicar con insistencia. Tenemos que suplicar: envía tu luz y tu verdad, Señor. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, que ellas me conduzcan, Señor, hasta tu monte santo, hasta tu morada. Señor, yo siempre quiero estar contigo. Y tú, Señor, puedes tomar mi mano. Guíame según tus planes. Yo quiero llegar a donde tú quieres que yo llegue. Hemos de pedirlo al Señor insistentemente. Yo sé que el Señor nos guía muchas veces. A veces nos guía el Señor por caminos que ignoramos. Porque sí, hay veces, hay ocasiones que digo: pero bueno, ¿cómo es que he llegado hasta aquí? ¿Cómo es que estoy haciendo esto si ni pensado lo tenía? Muchas veces Él nos guía por caminos que ignoramos, como dice San Juan de la Cruz. Para venir a lo que no sabes, has de ir por donde no sabes. Siempre guiados, dirigidos por la presencia, por el poder del Espíritu Santo, a través del don de consejo. El buen consejo ha de ser buscado en la palabra de Dios. Tenemos que buscarlo en la Sagrada Escritura. Aquí vamos a encontrar el buen consejo. Así lo dice el Salmo 118, verso 105. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi camino. Tenemos que pedirle también al Señor ese buen consejo a través de su palabra, y también a través de su palabra buscar también el discernimiento, para que nos haga prudentes en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que pretendemos hacer. El Señor, por ejemplo, quiso mostrarle su plan a San Pablo por medio de Ananías. Y lo mismo, hay tantos otros casos, como Dios presenta el momento de sus planes para otros, y hay que analizar, hay que discernir, y hay que tener la prudencia para poder hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Y el buen consejo, fíjense bien, porque cualquiera puede tener un mal consejo, pero el buen consejo que viene iluminado, impulsado por el Espíritu Santo en nuestro corazón, el buen consejo sería imposible si los ojos del corazón están sucios por el pecado. Es decir, que si interiormente, si mi mirada interior está mala, sería imposible que brote de mí un buen consejo. Por eso San Mateo capítulo 6, verso 22 al 23 dirá: si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará luminoso. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo
estará a oscuras. Entonces será pues el fuego del Espíritu Santo el que purifique y el que queme toda escoria en nuestros corazones, el que purifique nuestra mirada, el que quite todas esas perturbaciones en nuestro ojo interior. Será el Espíritu Santo el que ilumine plenamente el corazón nuestro, el que ilumine nuestro entendimiento, nuestra mente, con la luz del consejo divino. Y sólo así, por el don espiritual del consejo, podemos llegar a ser prudentes, como dijo el Señor. Sean prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Solamente por la luz del consejo divino. Solamente por el don espiritual del consejo. El don de consejo, el discernimiento de espíritu que tanto importa para la conducción de uno mismo, es particularmente importante para quienes dirigimos, para quienes estamos al frente, para los que tenemos una responsabilidad pastoral en una comunidad. Y también para aquellos que tenemos una responsabilidad de dirección espiritual de los demás. Necesitamos el don de consejo, el discernimiento de espíritu, para poder realizar nuestro trabajo de pastoral adecuado y tomar decisiones correctas. Por eso hemos de clamarle a Dios. Hemos de clamarle a Dios que nuestra caridad crezca más y más en conocimiento, para que sepamos discernirlo mejor, para que seamos puros, dice la Escritura, y seamos irreprensibles en el día de Cristo. Necesitamos clamar al Espíritu de consejo en nuestra vida, para poder también examinar los espíritus y saber si proceden también de Dios. Por eso dice la Escritura en 1 de Juan 4:1, amadísimos hermanos, no crean a cualquier espíritu, sino examinen los espíritus para saber si proceden de Dios. Y cuando el don de consejo está en nosotros, en su plenitud, en su luminosidad dentro de nosotros, entonces podemos examinar y podemos tomar decisiones correctas. El don de consejo es un hábito también sobrenatural, por el cual la persona, por obra del Espíritu Santo, intuye en las diversas circunstancias de la vida, con prontitud, con seguridad sobrehumana, intuye lo que es la voluntad de Dios. Es decir, puede pensar, y claro, puede pensar claramente en lo que conviene hacer, en orden a cumplir la voluntad de Dios. Por eso es tan importante, mis queridos hermanos, el don de consejo. Sé que hay cosas que se oponen. Hay cosas que se oponen al don de consejo. Y entre los vicios opuestos al don de consejo se dan la precipitación. Cuando usted es precipitado. Ya ve que la precipitación, cuando usted se precipita, cuando no tiene ninguna prudencia, cuando, como dice, es aventado y se va no lo piensa. Cuando viene a pensar, ya metió la pata, ya cometió un error. La precipitación es un vicio opuesto al don de consejo. Esa prisa por querer hacer las cosas a la ligera, también. O cuando uno es impulsivo, que lo lleva a hacer algo sin pensarlo suficientemente.
Cuando yo les digo sin pensarlo suficientemente a nosotros en el camino de Dios como servidores, es decir, a veces si queremos hacer las cosas sin consultar con Dios, cuando hacemos las cosas sin aconsejarse también del prójimo, cuando nosotros creemos que somos autosuficientes para hacer las cosas y dejamos a un lado la consulta a Dios, eso es un vicio opuesto al don de consejo. Otro vicio opuesto es la presunción. Cuando creo que todo lo puedo, que todo lo puedo hacer, que cuando me voy a equivocar. No, cuidado. Cuidado, porque se le puede caer, como dice, lo más preciado. Hay un dicho popular, no sé si lo entenderá, pero dice que a los monos, ya sabe, al mono más vivo se le cae el banano. Es decir, no estemos tan confiados. Si no tenemos el don de consejo, fácilmente podemos cometer error al tomar decisiones. Sin la asistencia diaria del don de consejo, no podrá ser perfecta la prudencia. Por buenas que sean nuestras intenciones, si no tenemos el don de consejo, poco menos vamos a ser prudentes. Entonces la persona, por el don de consejo, es iluminada, es movida inmediatamente por el Espíritu Santo, en cada caso, para hacer lo que conviene. Para hacer lo que conviene con un seguro discernimiento y con una facilidad de discernimiento en cuanto a lo que va a tomar, en cuanto a lo que va a hacer. Pensemos nosotros en tantas decisiones concretas que a veces hemos tomado, que hemos querido hacer y que nos han traído consecuencias graves. Cuando no nos dejamos guiar por el Espíritu, cuando no dejamos que el don de consejo haga su acción dentro de nosotros, tenemos consecuencias graves. Por ejemplo, cuando discute un papá con su hija, ¿a qué hora debe regresar ella a la fiesta? Porque cuando se van los hijos, muchas veces, ya voy a regresar, papá. Ya voy a regresar, mamá. Y empieza la discusión. ¿A qué hora va a regresar? Y cuando no se ponen de acuerdo, es una dificultad tremenda. Sin el don de consejo, ¿cómo podrá discernir el papá o la mamá si conviene aplicar entonces a su hija algo más exigente que le conforte en el bien, o si es más prudente ser más benigno, comprensivo, que más tarde le permite un cambio, o es exigirle más en otras cuestiones más importantes? Para poder tener un balance en nuestras decisiones, o para tomar las decisiones que convienen para el bien de nuestros hijos o para el bien de nosotros también como padres, hemos de clamarle al Señor que nos dé el don de consejo. Definitivamente necesitamos absolutamente el don precioso del consejo, y lo necesitamos para perfeccionarlos espiritualmente. Solamente así podremos, en nuestra vocación, en nuestro ministerio, ser perfectamente prudentes, siempre y en todo lugar. Es decir, va a ser difícil que metamos la pata. Es decir, que porque uno a veces comete errores y cuando viene a decir por qué lo hice, es demasiado tarde. Cuando nos hemos precipitado, cuando hemos hecho las cosas sin pensar. El don de consejo, obvio, sirve para orientar. Y para orientar con un don sobrenatural, con una prudencia sobrehumana que no es natural, es decir, viene por la gracia y obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces hace que la prudencia también sea más perfecta, y la virtud de la prudencia haya así en el don de consejo un lugar apropiado, un modo divino
que le permite al creyente discernir la verdad, discernir el bien por obra del Espíritu Santo. Discernir el bien por obra del Espíritu Santo siempre y en todo lugar y con toda seguridad, con una certeza de una modalidad divina, podríamos decir, que viene por la gracia del Espíritu de Dios. ¿Cómo podemos llegar a fortalecer o cómo podemos llegar a aclamar y a tener el don de consejo en nuestra vida con esa presencia, con esa luz del Espíritu Santo activa? Bueno, el don de consejo se pide al Espíritu Santo, que es el único que puede darlo. Pero también podemos hacer algunas prácticas. Podemos practicar o podemos también hacer algunas prácticas o poner en acción algunas virtudes. ¿Cómo cuáles? Bueno, una de ellas podríamos decir que es la oración continua. Pondremos como número 1, para que clamemos siempre al Espíritu Santo, la oración continua. El que vive en la presencia de Dios es el único que puede pensar, que puede discernir, que puede hablar, que puede obrar siempre desde Dios. Sean cuales sean las circunstancias, el que vive en la presencia de Dios es el único que puede pensar, discernir, hablar y obrar siempre desde Dios. ¿Por qué? Porque vive en la presencia de Dios. Por eso la oración debe de ser continua. La oración debe de ser continua. Ven, Espíritu Santo, ilumíname. Dame, Señor, palabras de aliento, de consuelo, de consejo. Dame, Señor, fortaléceme la prudencia en mí. Hazme prudente, hazme, Señor, hablar cuando tengo que hablar. Hazme callar cuando tengo que callar. Dame, Señor, decisiones correctas en los momentos determinados. Pero tiene que orar. Tiene que vivir en la presencia de Dios, para que todas sus palabras, para que todas sus acciones vengan del corazón mismo de Dios en usted. Bien dijo Jesús, ya no soy yo quien vivo, es Cristo. Dice San Pablo, ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. San Pablo decía, era guiado, dirigido por Jesús en su corazón, por el don de consejo del Espíritu Santo en su corazón. ¿Qué más podemos hacer para pedir, para clamar el don de consejo? Bueno, podríamos decir evitar aquellos apegos desordenados, aquellas conductas, aquellas relaciones o actitudes negativas. Porque a veces esos apegos consentidos, aunque sean mínimos, oscurecen necesariamente los ojos del alma. Tenemos que renunciar a aquellos apegos desordenados, aquellas conductas que van en contra de la voluntad de Dios, o algunas relaciones que tenemos con personas que nos están conduciendo por senderos equivocados, o las actitudes que a veces tenemos cuando no nos miran o cuando nadie nos ve en nuestro trabajo. A lo mejor tenemos acciones que no son las de un creyente, son las de una persona no creyente. Y esos apegos consentidos, esas conductas, esas relaciones, esas actitudes, por mínimas que sean, si no están de acuerdo a la voluntad de Dios, oscurecen los ojos del alma. Por eso decía, si tu ojo está malo, todo tu cuerpo está oscuro. Entonces necesitamos negarnos a los apegos, a las conductas, a las relaciones, a las actitudes que están en contra de la voluntad del Señor, para tener clara nuestra mirada del alma. ¿Qué más podemos hacer?
además de eso, acuérdese de la humildad. Cuando una persona le pide al Señor siempre ser humilde, la humildad le libra de imprudencias. La persona humilde también no tiene prisas. La persona humilde no tiene miedo o temeridad. La humildad nos lleva a pedir el consejo a Dios. Y también la humildad nos lleva a pedir consejo a hombres prudentes. La persona humilde tiende a llegar a otra persona y preguntarle algo que no está muy claro para él. En cambio, lo contrario de la humildad, la persona soberbia, la persona orgullosa, esa definitivamente y casi nunca irá con otra persona y le preguntará algo. ¿Por qué? Porque él siempre está pensando o ella siempre está pensando que todo lo sabe. La humildad nos libra de imprudencias, de prisas, de miedos, de temeridades y nos lleva a pedir consejo a Dios y a los hombres prudentes. ¿Qué más podemos hacer para crecer, para motivar, para incentivar el don de consejo en nuestra vida? Yo le daría un consejo grande también. Lea la vida de los santos. Sí. Leyéndolas, vamos a llegar a conocer al menos de oídas y en otros cómo se ejercita la virtud de la prudencia cuando por obra del Espíritu Santo se ve sobrehumanamente perfeccionada por el don de consejo. Y eso nos facilita acoger sin dudas, sin temores, la moción del Espíritu Santo, aun cuando ella parezca para las demás personas como escándalo o como locura. Entonces, hemos de leer la vida de los santos para darnos cuenta cómo se ejercita la virtud de la prudencia cuando por obra del Espíritu Santo se ve perfeccionada por el don de consejo. ¿Qué más podríamos hacer para que el don de consejo se manifieste también en nuestra vida? La obediencia. Sí, la obediencia como servidores de Dios, como líderes, como miembros de una comunidad. La obediencia como hijos. ¿Por qué? Porque sin ella no puede actuar el don de consejo. Pues la desobediencia pone freno necesariamente a la obra interior del Espíritu Santo. Es impensable, pues, que el Espíritu actúe normalmente con el don de consejo en aquel que habitualmente no guarda las reglas o que está obligado o desoye al magisterio apostólico o menosprecia la disciplina de la iglesia en la liturgia o otras cuestiones o actúa a escondidas de sus superiores o en contra de ellos. Necesitamos ser obedientes. Por lo tanto, mis queridos hermanos, clamemos el don de consejo. Pidámoslo para nosotros y de modo particular para los pastores de la iglesia, que son llamados tan seguido en virtud de su deber a tomar decisiones. Algunas decisiones que toman nuestros pastores son penosas, son duras, pero pidámosle al Señor que el don de consejo se manifieste en nuestros pastores, en nuestros sacerdotes, en nuestros líderes de comunidades, en nuestros representantes o coordinadores de los grupos de oración. Hemos de pedirle al Señor que manifieste el don de consejo. Y nosotros, mis queridos hermanos, no nos cansemos de pedirle al Señor que nos ilumine con esa gracia. Acuérdese que necesitamos obedecer.
tener obediencia. Entonces, repasando, hay 5 puntos que les pedí, 5 puntos que les está pidiendo. Lo primero era la oración continua, para eso el Espíritu Santo. El otro era el rechazar los apegos desordenados, las conductas, las relaciones, las actitudes que están en contra de Dios, de la voluntad de Dios. La humildad necesaria para tener el don de consejo, leer la vida de los santos para ver cómo se manifiesta la virtud de la prudencia y también la obediencia. Pidamos entonces al Espíritu Santo. Padre, gracias por este momento que nos has permitido para estar con nuestros hermanos, nuestras hermanas, a través de este sistema radial, de este sistema virtual. De ti ya te clamo, Señor Espíritu Santo, que venga sobre cada uno de ellos, actives, reactives en ellos el don de consejo, para que puedan tomar decisiones correctas, en los momentos correctos, en el tiempo correcto. Ilumina sus mentes, ilumina su corazón, especialmente a los padres de familia, para que puedan guiar y dirigir a sus hijos. Madre María, Madre del Señor y Madre nuestra, intercede por todos y cada uno de nosotros en este momento, ahora y siempre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz de Dios quede con ustedes y nos oímos en un próximo programa. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.